Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas, nos encontramos ante un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de física, un vídeo de trabajo y energía, ¿de acuerdo? Esto me parece un vídeo muy interesante porque vemos la relación, evidentemente, entre el trabajo, la energía cinética y además vemos cómo resolver un mismo ejercicio tanto por métodos energéticos, por energía, como por dinámica, que seguramente sea el tema anterior que habéis dado, ¿de acuerdo? Entonces nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos un coche. Voy a ver si encuentro esto, la verdad. Aquí. Nos dice que tenemos un coche de una masa de 1300 kilogramos. Perfecto. Que existe una fuerza de rozamiento o de fricción con el suelo de 220 newtons. Si el coche se mueve por una pista horizontal, de acuerdo, importante, es horizontal, a una velocidad, lo voy a poner aquí, esa velocidad que será la velocidad inicial de 110 kilómetros hora, o lo que es lo mismo, ya os lo paso, 30,5 metros por segundo, ¿de acuerdo? Y nos dice que en ese instante, es decir, cuando se está produciendo todo eso, cuando el coche va a 30,5 metros por segundo, la fuerza de fricción es la que es, se deja en punto muerto, es decir, el coche deja de realizar esa fuerza del motor que, que hace que permita al coche ir a 110 kilómetros por hora, se deja en punto muerto. Entonces, evidentemente, como existe una fuerza de fricción, pues ese coche se irá parando con el tiempo. Y nos preguntan qué distancia recorrerá hasta que se detenga por completo. Es decir, nosotros tenemos aquí el coche. No se ve. Entonces el coche estará aquí y aquí el momento donde yo lo dejo en punto muerto. ¿Vale? Y llegará a este punto. En este punto, ¿qué ocurre? Pues que se detiene por completo. Entonces en este punto esta velocidad es 0. Y esta será esta variación de x, es decir, ese desplazamiento producido desde que el coche se está moviendo a esa velocidad hasta que yo lo dejo en punto muerto y se para en este instante, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolverlo por métodos energéticos. Lo voy a poner aquí, 1, energía. Para resolverlo por métodos energéticos tenemos que conocer un teorema súper importante, que es el teorema de las fuerzas vivas. ¿Y qué me dice a mí el teorema de las fuerzas vivas? Que el trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya sean fuerzas conservativas o fuerzas no conservativas, el trabajo total se emplea en variar la energía cinética, es decir, es igual a la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Y ya sabéis, será un medio de la velocidad al final al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Este trabajo es el trabajo total realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Vale? Pues ya ahora yo me vengo aquí. El trabajo, recordad, es F por desplazamiento vector. Entonces yo me voy a mirar la situación que tengo y voy a ver las fuerzas que actúan. Tengo evidentemente el peso, y como está en contacto con el suelo, pues aquí existe una normal. Pero ¿qué ocurre? Que el desplazamiento se produce aquí. Ese es mi desplazamiento en esta dirección, ¿de acuerdo? En esta dirección. Por lo tanto, tanto el trabajo realizado por la fuerza normal como el trabajo realizado por el peso es 0, porque el ángulo que forman son 90 grados. Es decir, cuando yo he puesto aquí el trabajo, esto es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Este ángulo que forman es 90 grados y el coseno de 90, 0. Por lo tanto, de la fuerza normal y del peso nos olvidamos a la hora de intervenir en el trabajo. Pero claro, si el cuerpo se mueve en esta dirección, porque aquí, recordad, va con una velocidad, entonces se mueve en esta dirección, para atrás, ¿qué ocurre? Pues para atrás está la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento. Por lo tanto, esa fuerza de rozamiento sí realiza trabajo, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner aquí. Lo voy a poner aquí. El trabajo de esa fuerza de rozamiento será la fuerza de rozamiento, que nos lo da, vale, 220, por ese desplazamiento, el desplazamiento total que realiza el cuerpo,
por el coseno que forma el vector de desplazamiento con la fuerza de rozamiento. Y ese ángulo son 180 grados. Si os fijáis, el vector de desplazamiento viene aquí, pero es que la fuerza de rozamiento va en el sentido opuesto. Por lo tanto, este ángulo de aquí son 180 grados. Y el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, esto será menos la fuerza de rozamiento por ese desplazamiento producido. Esto es menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será igual a la variación de la energía cinética, es el que tenemos aquí, teorema de las fuerzas vivas. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál será la velocidad al final? La velocidad al final vemos que es 0, por lo tanto, esta energía cinética final, como la velocidad es 0, esto vale 0. Entonces me vengo aquí y solo tendría que poner menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. En este caso, el trabajo realizado por las fuerzas que actúan, siendo solo la fuerza de rozamiento, lo que ocurre, lo que hace, lo que realiza es disminuir la energía cinética, es decir, se produce esa pérdida de energía cinética. Entonces, simplemente de aquí, pues despejamos este AX, ¿de acuerdo? Entonces me vengo, para empezar, como aquí tengo signo negativo y aquí signo negativo, puedo poner los dos como signo positivo. Y simplemente nos quedaría la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la fuerza de rozamiento, que sería 1300 kilos por 30,5 al cuadrado entre 2 por 220. Si esto, cogéis vuestra calculadora y lo hacéis, que es lo que yo voy a hacer ahora mismo, 1300 por 30,5 al cuadrado entre 2 por 220. Y eso nos da 2748,5 metros. Esa sería la distancia recorrida por el coche desde que yo lo dejo en un punto muerto hasta que se frena por completo. Serían casi 2 kilómetros, bueno, casi 3 kilómetros. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es muy pequeña, ¿de acuerdo? Ese sería el caso. Pero simplemente aquí lo que me interesa es aprender a trabajar con ese teorema de las fuerzas vivas y ver la implicación. Es decir, el trabajo realizado por las fuerzas lo que produce es una variación de la energía cinética del cuerpo. Pues ya está resuelto por energía. De hecho, voy a poner aquí el resultado, ¿vale? Por energía es 2748,5 metros. Vale, pues vamos a borrar. Vamos a borrar. Que de hecho, no sé por qué, pero aquí se borra lentísimo. A ver si hay otra forma. Creo que si yo cojo aquí, ¿no? Y señalo. Vale, perfecto. Pues borramos. Pues vamos a borrar y lo vamos a resolver ahora por dinámica. Y nos debería de dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? Nos debería de dar el mismo resultado. Así que vamos a ello. Dinámica. Vale, por dinámica tenemos que aplicar la ley fundamental de la dinámica, la ley de Newton. Entonces nosotros nos venimos. En el eje X, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? La única fuerza que tengo es la de rozamiento, que va además en sentido opuesto al movimiento. Entonces será menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Esto sería, si lo queréis poner, en el eje X. En el eje Y, ¿qué es lo único que tengo? Pues la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto esto es 0. Es decir, aquí llegamos que la normal es igual al peso. ¿Vale? Eso nos interesa poco, porque ya nos están dando el valor de la fuerza de rozamiento. Si no nos dieran el valor de la fuerza de rozamiento, pues tendríamos que calcular que la fuerza de rozamiento es mu por n, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos, ya de aquí, de la ecuación del eje X, obtenemos directamente cuánto vale esa aceleración. La aceleración que sufre el cuerpo, la aceleración de frenado, que será menos Fr partido de la masa, menos 220 entre 1300. Si nos venimos a la calculadora, perdón, si no me equivoco, deberá dar 0,16, una cosa así, 0,17, pues será menos 0,17 metros segundos al cuadrado. ¿De acuerdo?
Y ahora vamos a utilizar una relación muy importante que me relaciona la velocidad con el desplazamiento, con la aceleración, sin tener que trabajar con el tiempo. Si tuviéramos que trabajar con el tiempo, pues llegaremos al mismo resultado, pero sería un proceso más largo, ¿de acuerdo? Esto es que se pierde. Las ecuaciones cinemáticas que habéis visto normalmente, pues será x igual a x sub 0 más v sub 0 por t más medio, aceleración por el tiempo al cuadrado, y v es igual a v sub 0 más a por t. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos el tiempo, tendríamos que coger el tiempo de una, despejar la otra, etcétera, etcétera. Entonces simplemente vamos a utilizar esta relación, que es que la velocidad que tiene el cuerpo en el instante que la queramos medir, en este caso será cuando ya vale 0, menos la velocidad inicial que tiene el cuerpo al cuadrado, es igual a 2. No sé qué ha pasado, chicos. Espera un momento. Aquí. Aquí. De verdad. Disculpad. Bueno, sigo aquí. Es igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Por el desplazamiento. ¿Vale? Entonces simplemente de aquí despejamos el desplazamiento. Ese desplazamiento será igual a v al cuadrado menos v sub 0 al cuadrado entre 2 por a. Recordad, este v al cuadrado vale 0 porque la velocidad al final es 0. Entonces será menos 30,5 al cuadrado entre 2 por menos 0,17. Y si todo está bien, pues nos debe dar igual o muy parecido. ¿De acuerdo? Nos debe dar igual o muy parecido. Si lo hacemos, será 30,5 por 30,5 entre 2 por 0,17. Y nos da 2736,1. ¿De acuerdo? 2736. Como veis, muy parecido. Le vengo aquí, 2736 metros. Como veis, súper parecido. Es prácticamente el mismo resultado, ¿vale? Varía en 10 metros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos vamos comiendo decimales, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que lo hayas entendido, espero que os haya servido de ayuda. Es simplemente aprender a trabajar con esa relación que existe entre el trabajo y la energía y comprobar mediante métodos dinámicos que ya lo sabréis resolver, que nos dan el mismo resultado y que nos da lo mismo utilizar un método u otro. Solo depende de los datos que nos den, o depende de lo que se me venga en el momento, depende de si domino más la energía o domino más hacerlo por dinámica. Eso ya depende de ustedes. Así que hasta aquí el ejercicio de hoy, espero que os haya gustado. Un like y una suscripción se agradece un montón. Cualquier duda en los comentarios, disculpad ese pequeño fallo al final, que la pizarra esta donde escribo se ha vuelto loca. Y cuidaros mucho y nos vemos en próximos vídeos. Arrivederci.